los principales problemas del mundo forestal y dentro del mundo forestal, tanto del Urdaibai como de Vizcaya y de la cornisa cantábrica, nosotros creemos que van por dos líneas. Uno, la falta de percepción social de que el forestalismo, tal y como está desarrollándose en base a especies exóticas de turno corto, con métodos de explotación duros para el medio ambiente, no es un problema. Ese es el mayor de los problemas. Es decir, la falta de percepción de la sociedad de que todo árbol no tiene por qué ser bueno para el medio ambiente y por deriva para nosotros. De la misma forma, por ejemplo, que uno de los mayores problemas, dicho por los especialistas, del cambio climático es la falta de percepción de la sociedad de que existe un cambio climático en ciernes y de que nuestros pequeños gestos pueden hacer mucho por ello, para evitarlo. Ese es el mayor problema. Y luego, obviamente, cuando la sociedad no percibe un problema, pues no presiona. Y luego está el desarrollo tan brutal del forestalismo productivo vasco y cantábrico, que en una permanente huida hacia adelante, pues lo que hace es seguir produciendo, ahora cambiando de especies. Estamos en un proceso de galleguización en Euskadi. Nuestros pinares, que también son exóticos, se están convirtiendo en eucaliptales poco a poco, por una tendencia, por un momento problemático en las masas de pino radiata de múltiples enfermedades, y por el ansia de la sociedad, en este caso concreto de los propietarios, de obtener unos rendimientos cortoplacistas. Y por último, un problema serio es la falta de relación entre lo que puede ser un rendimiento privado y un mal público o social. Es decir, las plantaciones forestales generan unos beneficios a los propietarios y a todo el sector de la madera fundamentalmente, pero por otro lado están generando unos problemas ambientales serios, elevados, y estos problemas ambientales inciden en toda la población. Es decir, beneficios privatizados y perjuicios socializados. Esos son básicamente los problemas que vemos. Y luego finalmente que, sobre todo y desde el punto de vista de la biodiversidad, se ha plantado y se sigue plantando en cualquier lado. Es decir, no se respetan ni riberas, ni pendientes fuertes, ni nada. Es decir, se ha plantado absolutamente todo. El territorio a nivel forestal tiene una intensificación terrible. Y como necesitamos madera, deberíamos decidir en dónde vamos a plantar, y dónde vamos a dejar a evolución de unos recursos naturales que generan ingresos también, unos bosques de verdad. Y luego en algunos casos habrá que proponer que haya bosques que puedan ser explotados también, es decir, bosques de especies autóctonas que con otro tipo de gestión se exploten, por selección de pies, sin matarrasas ni cortas a hecho. Pero desde el punto de vista de la Fundación Lurgaia, lo que tenemos que buscar son bosques de verdad, es decir, bosques que no se toquen. En general, lo que vemos es, primero, hay que separar. Toda masa de árboles no es un bosque. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar qué es una plantación. Y las plantaciones aquí son de especies exóticas, aunque también hay plantaciones de especies autóctonas con un objetivo de madera, de obtención de madera. Y lo que es un bosque, y un bosque es otra cosa. Entonces, el futuro a medio plazo, pues desde luego en Vizcaya tiene toda la pinta de que cada vez haya más
bosque de verdad, o sea, bosques autóctonos, manejados o no manejados, por olvido, por abandono o por decisión propia de los propietarios, pero cada vez vamos a tener más eucaliptos. Entonces, nuestra previsión es que, por lo que vemos, por el abandono del campo, por el fallecimiento de los antiguos propietarios que en su día plantaron los pinos, lo que vemos es que cada vez hay más terrenos que se abandonan o que el propietario, el heredero o el neorrural que va al campo a vivir decide cambiar su uso, pero la gente que sigue apegada a la producción de una forma bastante ligada a la inercia y en muchos casos influida en su decisión última por el mundo forestal, que incluso a requerimientos de los propietarios de plantar autóctono les aconsejan que no lo hagan, que planten exóticas, pues ahora pues pueden estar plantando criptomerias o cebollas o cosas raras. Y lo que se está dando además es una concentración de la propiedad también. Es decir, al igual que por ejemplo en Castilla el abandono rural hace que las 100 hectáreas que antiguamente de cereal eran trabajadas por 100 propietarios, por decir algo, y ahora lo son por 3 no propietarios, pero sí arrendatarios que meten la máquina y que siembran. Aquí lo que se está dando es una concentración de la propiedad forestal en pocas manos. Propiedad forestal que obviamente va a tirar a producción. Y por otro lado, lo que sí que es probable que tengamos es una mayor sensación o participación social en lo relativo al bosque. Esperemos que poco a poco seamos capaces de ver que el bosque es un elemento fundamental no para el desarrollo de la naturaleza, que por supuesto lo es, sino para muchísimas cosas que los seres humanos necesitamos de la naturaleza, como es el ciclo del agua, como es todo el tema de absorción de CO2 en un contexto de cambio climático. Es decir, la esperanza nuestra es que la sociedad poco a poco vea que la situación actual es un problema y bueno, pues se apunte, haga algo.